Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vengo a platicarles un poco de lo que es la distribución de probabilidad continua. Es uno de los temas que nos falta ver. Bueno, primeramente tenemos que definir qué es una variable continua. Una variable continua es aquella que puede asumir cualquier valor en un intervalo específico de valores. Es decir, entre dos valores asumidos por la variable continua existe un número infinito de valores. Es decir, cada uno de los valores va a tomar un valor, un criterio cuantitativo. Aquí en la diapositiva podemos ver un histograma. Este histograma es el resultado de un gran número de valores y clases de intervalos pequeños. Si ustedes se fijan, tenemos en el eje de las X las posibles modalidades que puede tomar nuestra variable y en el eje de las Y tenemos la frecuencia de X o bien la f de X. Si ustedes se fijan, nuestra variable está categorizada, por eso tiene diferentes clases con intervalos pequeños. Entre más pequeños sean estos intervalos, obviamente nuestro histograma se va a parecer más a una distribución de frecuencia, que es la figura que estamos viendo ahora. Tenemos una representación gráfica de una distribución continua. Aquí, si ustedes se fijan, la variable X ya no está agrupada, sino simplemente está de manera continua y la línea se ve ya mucho más suavizada porque esta ya es una distribución de frecuencias. Igual en el eje de las X están las posibles modalidades que puede tomar la variable y en el eje de las Y está la frecuencia de X. Ahora bien, hay algunas cosas que tenemos que dejar claras. Primera, el área bajo la curva es igual a 1, es decir, todas las posibles modalidades con la frecuencia de cada una de estas modalidades va a ser igual a 1. Es como cuando hacíamos una distribución de frecuencia acumulada y sumábamos la frecuencia de cada una de las modalidades, y pues al sumarlas nos daba el 100%. Dice aquí que la frecuencia relativa de ocurrencia de los valores entre dos puntos esperados cualesquiera sobre el eje de las X es igual al área total delimitada por la curva. El eje de las X y las rectas perpendiculares levantadas sobre ambos puntos del eje de las X, tal como lo muestra la figura. ¿Qué significa esto? Si ustedes se fijan en la gráfica, tenemos un punto marcado como A y un punto marcado como B. Y aquí no se alcanza a ver la línea, pero lo que acabo de leer, lo que nos menciona es que el área bajo la curva que corresponde entre A y B sería la sumatoria de las frecuencias entre la modalidad A y la modalidad de B. Es decir, el número de individuos o de objetos que tienen este atributo entre A y B. Ahorita con un ejemplo lo vamos a ver mejor. Primero hay que tener claro por qué es importante determinar la forma en la que se distribuyen los datos. Esto es muy simple, porque mediante cálculos matemáticos se pueden derivar probabilidades teóricas de ocurrencia de un evento. Es lo que les decía en clase. La distribución de probabilidad es análoga a la distribución de frecuencia. Es decir, la probabilidad no es otra cosa que basar nuestras inferencias en datos que ya recopilamos a partir de un fenómeno dado, es decir, la variable que estamos estudiando. Dice aquí, a la forma que adquieren los datos se le conoce como la distribución de probabilidades. Hay varias formas de distribución, patrones o formas teóricas de la distribución. Haciendo un poco de analogía a lo que están viendo en cálculo, ustedes están viendo funciones, ¿se acuerdan? Que ustedes lo que hacen es calcular la función de X y esta función de X pues puede tomar diferentes valores. En este caso aquí en estadística nosotros hablamos que una variable que me va a describir un fenómeno, por ejemplo el peso corporal, va a tener en una población, si yo le tomo el peso corporal a muchos individuos componentes de una población de estudio y grafico la frecuencia de cada uno de los pesos contra
las modalidades posibles del peso, pues yo voy a tener una distribución de probabilidades. Esta distribución puede tener diferentes patrones o formas, es lo que nos dice la diapositiva. Dice aquí que la más conocida de estas distribuciones es la distribución normal. De ahí viene el término o el uso coloquial de la normalidad, es decir, cómo se comporta la mayoría de los datos que puede tomar la variable. Dice aquí para datos cuantitativos y la binomial para porcentajes. Cuando yo tengo proporciones, la distribución que mejor me describe esa clase de datos es la distribución binomial. También dice la diapositiva que hay otras distribuciones utilizadas en estadística, como es la de Poisson. Poisson me va a trabajar con variables dicotómicas, pero cuya ocurrencia de éxito es muy baja a lo largo del tiempo. Esa no nos va a alcanzar a verla, pero Poisson, ese es el tipo de variables que va a modelar. También tenemos la distribución gamma y la distribución F, que es el estadístico F que se utiliza en pruebas estadísticas como la ANOVA. ¿Ok? Dice aquí, presentan diferentes formas. Estas no nos va a alcanzar a verlas, pero por lo menos ya saben que cuando hablan de una distribución de probabilidad, pues va a depender de la variable, del tipo de variable. En este caso nos vamos a enfocar a la distribución normal para datos cuantitativos. Pero bueno, antes de avanzar un poquito más, hay que tener claro cómo se define una distribución de probabilidad. A veces esta definición es un poquito complicada, pero es indispensable que la conozcamos y la tengamos en mente. Perdón, dice aquí, a una distribución no negativa de f de x, es decir, la frecuencia de x, se le va a llamar distribución de probabilidad, también llamada algunas veces función de densidad de probabilidad. Es decir, cuando hablemos de una distribución de probabilidad o de densidad de probabilidad es lo mismo. Para la variable aleatoria continua x, si el área total delimitada por su curva y el eje de las x es igual a 1, y si la subárea delimitada por la curva, el eje de las x y por las líneas perpendiculares levantadas sobre dos puntos cualesquiera a y b, da la probabilidad de que x esté entre los puntos a y b. Si nosotros nada más leemos esto, pues va a ser un poquito confuso, ¿verdad? Por eso vamos a seguir adelante para ver los ejemplos y esto nos quede más claro. Si es la primera vez que ustedes tienen contacto con esta clase de información, es normal que no lo entendamos a la primera, no pasa nada. El chiste es tener la mente abierta y dejar entrar el conocimiento y tratar de buscar analogías que nos ayuden a entender lo que estamos trabajando en este momento. Ahora sí vamos a empezar a hablar de lo que es la distribución normal. Bueno, la distribución normal, esta fórmula que la define, fue publicada por Abraham de Moivre en 1667, que vivió, en 1667 y murió en 1754, o sea, nació y murió en esa fecha, el 12 de noviembre, ¿vean? Bueno, la distribución, fue publicada el 12 de noviembre de 1733. Hay muchos matemáticos que destacan en la historia de la distribución normal, incluyendo a Gauss, que es el más conocido, ¿verdad? Su periodo de vida fue de 1777 a 1855. Fíjense bien cómo, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, sus conocimientos matemáticos, el legado que nos han dejado a la fecha, tiene múltiples aplicaciones. De hecho, es posible la vida como la conocemos gracias al control de calidad, por ejemplo, de los vuelos en los aeropuertos. El hecho de que no haya accidentes se basa mucho en la distribución de Gauss o en los conocimientos que nos dejaron personas que hace mucho tiempo ya no están pisando la faz de la Tierra. Entonces, yo les recomiendo que si tienen un tiempo ahorita que ya vienen las vacaciones, lean la vida y obra de Gauss o bien busquen alguna película, algún documental sobre su vida, porque él es una persona muy brillante que desde niño mostró mucho interés por las matemáticas y encontró muchos patrones que les digo a la fecha, muchas de las cosas que se nos hacen cotidianas es gracias a su trabajo. Entonces les recomiendo que lo busquen y aprendamos un poco de él. Bueno.
A esta distribución frecuentemente se le llama distribución de Gauss porque, como les decía, es una forma de reconocer las contribuciones de este gran matemático que a la fecha pues muchos de nosotros no le llegamos ni a los talones, ¿verdad? A pesar de que haya tantos avances en la ciencia, pues a veces pareciera que estamos estancados, ¿verdad? Que realmente no estamos avanzando a los pasos agigantados, o bien estamos avanzando pisando los hombros de gigantes, como en este caso Gauss. Bueno, retomando el tema, vamos a ver cómo la ecuación que me describe la distribución normal o la distribución de Gauss o la distribución Z, como la vamos a mencionar más adelante, esta distribución de densidad está dada por esta ecuación. La f de x es igual a la inversa de la raíz cuadrada de 2 veces pi por sigma por e a la menos x menos la media elevado al cuadrado entre 2 veces la desviación estándar al cuadrado. Esto desde menos infinito hasta infinito. Si ustedes se fijan, recordamos lo que vimos en el aula, que la sigma y la m se refiere a los parámetros que definen una distribución poblacional. ¿Se acuerdan? Que mu es la media poblacional y la sigma es la desviación estándar poblacional. Entonces, si ya se acuerdan de sus clases de cálculo, pues para poder calcular el área bajo la curva, pues tendríamos que integrar esta función. Siguiendo, dice, todas las distribuciones de probabilidad son descritas o definidas por lo que se llaman parámetros. Esto ya lo habíamos visto en clase. Por ejemplo, la media y la desviación estándar son parámetros y definen a la distribución normal. ¿Qué significa eso de definir? Pues que me la va a describir cada una de las distribuciones, las dos principales características que la van a dar su identidad es la media y la desviación estándar. Recordemos que la media es un parámetro de tendencia central y la desviación estándar es un parámetro de dispersión, que es decir, el grado de concordancia entre los valores. Cuando decimos definen, queremos decir que a partir de solo esos dos datos podemos dibujar la forma en que se distribuyen los datos de una muestra. Ya habíamos visto nosotros otros parámetros como son los parámetros de forma, los parámetros de sesgo, ¿verdad? Pero en este caso los dos parámetros principales van a ser la media y la desviación estándar. Vamos a ver cuáles son las características principales de la distribución normal. Primero, que es simétrica con respecto a su media, es decir, que la media me va a dividir exactamente a la mitad mi distribución. De la media hacia más infinito está el 50% de mis datos y de la media hacia menos infinito tenemos la mitad de mi información, ¿ok? Entonces es una imagen espejo. La media divide exactamente a la mitad la distribución. Otra de las características que tenemos que aprendernos ahora sí que como periquitos es que la media, la mediana y la moda son todas iguales. Si nosotros recordamos nuestras clases de parámetros de tendencia central, recordaremos que en clase les mencionó su maestra que la media y la mediana y la moda cuando son iguales, la distribución es normal. ¿Qué pasa cuando la media y la mediana no son iguales? Recordemos que la media se ve afectada por valores extremos y la mediana es exactamente el valor que divide a la mitad la distribución y la moda es el valor que más veces se repite en una distribución. Entonces, cuando la media y la mediana no son iguales, significa que mi distribución está cargada hacia la derecha o hacia la izquierda. Y por lo tanto ya no es una distribución normal porque recordemos en el punto número 1 dijimos que es simétrica. Y si ya no es simétrica, pues ya no es normal. Entonces, nosotros tenemos que checar cuando hagamos una distribución para poder saber si es una distribución normal, la media, la mediana y la moda deben de ser iguales. Si tenemos dos modas, ya tenemos una distribución bimodal y ya no es normal, ¿ok? Esto es un análisis preliminar. Obviamente, si queremos checar normalidad de una distribución, ya tendríamos que hacer unas pruebas estadísticas más avanzadas. Pero en este caso nos vamos a quedar con estos dos puntos principalmente. Es simétrica respecto a su media. La media, la mediana y la moda son iguales.
Otra de las características principales de la distribución normal es que el área total bajo la curva sobre el eje de las X es la unidad o bien el 100% de los datos, ¿ok? Dice, es una característica se deduce del hecho de que la distribución normal es una distribución de probabilidad. Acuérdense, chicos, que de las propiedades de la probabilidad es esa, que la probabilidad puede tener valores entre 0 y 1, nada más. Entonces, en este caso, el área bajo la curva es igual a 1. Dice aquí que debido a la simetría mencionada anteriormente, el 50% del área está a la derecha de la perpendicular levantada sobre la media y el otro 50% del lado izquierdo. Fue lo que yo les mencioné anteriormente. El número 4 dice que si se levantan perpendiculares a una distancia de una desviación estándar desde la media hacia ambos lados, bueno, esto se los voy a dejar escrito así, porque así hay que tenerlo, así hay que aprendérnoslo, pero este punto número 4 no me voy a desgastar leyéndolo, vamos a explicarlo con la siguiente figura. ¿Qué es lo que nos decía el texto? Aquí tenemos nuestra distribución normal, tenemos en el eje de las X las posibles modalidades, ¿verdad? Lo que me decía el texto es que la media va a dividir exactamente a la mitad la distribución. ¿Por qué? Porque la media y la mediana y la moda son iguales, ¿verdad? Y si es simétrica la distribución a la media, pues es una distribución normal. Entonces la media va a ir al centro, es el valor más probable que ocurra, ¿ok? Porque es el que más veces va a ocurrir. En este caso, si yo le quito a la media una desviación estándar y le sumo una desviación estándar, es el área que vemos aquí al centro. Esta área entre -1 y más una desviación estándar corresponde a 0.68. Es decir, hay una probabilidad que un valor tomado al azar de X esté entre -1 y más una desviación estándar de 0.68. O si hacemos otra analogía, podemos decir que el 68% de la población o de los datos de X van a caer entre -1 y más una desviación estándar, ¿ok? ¿Cuál es la otra probabilidad? Que si yo sumo menos 2 desviaciones estándar y más 2 desviaciones estándar, yo tengo aquí a la media, yo tengo aquí que está el 95% de la población. O bien hay un 95% de probabilidades de que los valores de X estén entre menos 2 desviaciones estándar y 2 desviaciones estándar. Ahora podemos retomar un poquito las clases de química analítica. ¿Se acuerdan que se reporta la media, que es el valor más probable que ocurra? En este caso, en química analítica, la X es la concentración. Entonces, yo reporto en mis muestras el valor central, que es la media, más menos 2 veces la desviación estándar, para un intervalo de confianza del 95%. A esto se refiere que la concentración hay un 95% de probabilidades que esté entre -2 y más 2 desviaciones estándar. Obviamente, si recordamos la fórmula de los intervalos de confianza en analítica, multiplicamos por un valor de t. En este caso, ese valor de t es porque no se utiliza la distribución normal, se utiliza la distribución de t de student, es la que ustedes manejan en química analítica. En química analítica se utiliza la t de student porque las repeticiones que hacemos en el laboratorio no son mayores de 40 ni de 30. Hacemos máximo 5 mediciones porque es lo posible en el laboratorio. Entonces, la distribución que se utiliza cuando la n es menor de 30 es la distribución de t de student. Se llama así porque la persona que publicó esta adecuación a la distribución normal para n's pequeñas firmó su trabajo como student. Entonces, por eso esa distribución se llama t de student, ¿ok? Recordemos, t de student es una adecuación a la distribución normal para n's menores de 30, ¿sale? Por eso aplicamos t en los intervalos de confianza para las muestras en química analítica. Acá en bioestadística,
cuando la n es mayor de 30, o bien igual en química analítica, cuando la n es mayor de 30, se utiliza la distribución normal y en este caso no habría necesidad de multiplicarlo por z, sino simplemente es menos 2 desviaciones estándar y más 2 desviaciones estándar. Ahí estaría el 95% de probabilidades que caiga el valor. Espero no haberlos confundido con esa explicación. De todas formas, en los comentarios me pueden dejar sus preguntas y yo amablemente les voy a responder. Seguimos. ¿Qué pasa cuando tengo un intervalo en menos 3 desviaciones estándar y más 3 desviaciones estándar a partir de la media? Pues ahí cabe el punto 997 probabilidades de que caiga un valor. Es decir, si yo adivino, pues, ¿qué valor es más probable que ocurra? Pues entre menos 3 y más 3 desviaciones estándar. Si hago la analogía con una población, pues hay un 99.7% de probabilidades que un individuo o que un valor caiga entre la media más menos 3 veces la desviación estándar, ¿ok? Es decir, la densidad de probabilidad es mayor en este intervalo. ¿Qué probabilidad hay de que haya un valor de x mayor de 3 veces la desviación estándar? La media más 3 veces la desviación estándar. Pues hay una probabilidad de 0.0015. Y de la media menos 3 veces la desviación estándar hay una probabilidad de 0.0015. ¿Ok? O bien 0.15% de probabilidades de que un valor caiga en estos extremos. ¿Ok? Esas serían las propiedades de la distribución normal. Esta imagen me parece más ilustrativa porque resume todo esto que vimos, ¿ok? Si ustedes se fijan, este es el fundamento de un montón de pruebas estadísticas, de un montón de criterios de corte o de lo que coloquialmente llamamos normalidad. Decimos, ¿por qué no eres normal? ¿O qué es la normalidad? Por ejemplo, los valores de glucosa normales. Si hicieron la prueba de glucosa a una población muy grande de individuos, una N enorme, lo más parecido a la población, no una muestra, sino una población de personas saludables, y encontraron que el 95% de la población pues está entre el valor central, que es la media, más menos 1.96 por la desviación estándar. Ese es el valor de 95%. Por eso, si ustedes tienen un valor de glucosa en este intervalo, hay un 95% de probabilidades de que estén sanos, ¿ok? Esto sería el valor normal. Si yo quisiera sacar el valor normal de otro parámetro, pues simplemente hago una medición muy grande de individuos y vuelvo a sacar estos criterios de corte y entonces yo asumo que estos son los valores de normalidad. Esto lo vamos a retomar cuando veamos epidemiología, cuando lleguen a quinto semestre, ¿ok? Pero si ustedes se fijan, hay un porcentaje del 99%, obviamente esto es más confianza, está entre menos 2.58 desviaciones estándar y más 2.58 desviaciones estándar, ¿ok? En este intervalo está el 99% de la población o el 99% de probabilidades en el área bajo la curva, ¿ok? El 68% cae entre menos 1 y más 2, más 1 y menos 1 desviación estándar, ¿ok? Si no queda claro con esta imagen, lo vamos a ver más adelante. Hay un montón de variables que se ajustan a la distribución normal. Por eso es tan importante este modelo matemático. Si ustedes miden la presión arterial a un grupo de varones saludables a unos 10,000 y nosotros graficamos f de x, aquí ponemos en x los posibles valores de presión arterial, por ejemplo la sistólica, y ponemos la frecuencia, se van a ajustar a esta distribución normal. Si yo mido peso corporal, también va a ser una distribución normal. Si yo mido glucosa en sangre, va a ser una distribución normal. Si yo mido el tamaño del huevo de las aves, va a ser una distribución normal. Entonces, hay muchos variables, muchos fenómenos en el mundo natural que se van a ajustar a esta distribución normal. Por eso es tan importante esta función, ¿ok?
Entonces en el número 5 dice, los parámetros de la media y la desviación estándar determinan completamente la distribución normal. En otras palabras, por cada valor diferente de media y desviación estándar se especifica una distribución normal distinta. Los valores diferentes de la media desplazan la gráfica de las distribuciones a lo largo del eje de las X, tal como se muestra en la figura. Los valores de sigma de la desviación estándar determinan el grado de aplanamiento o levantamiento de la gráfica de la distribución, tal como se muestra en la siguiente figura. Y ahí vamos a empezar a hablar de aplanar la curva, ¿verdad? Tan de moda ahorita. Bueno, en esta primera figura nosotros podemos ver tres distribuciones normales con diferente media, pero con la misma variabilidad. Me voy a permitir retomar este tema con la química analítica. Cuando nosotros comparamos, por ejemplo, la media 1 representa las 5 mediciones de un analista, la media 2 las 5 mediciones de otro analista y la media 3 las 5 mediciones de otro analista. Si yo aquí pongo un valor de referencia en el centro, pues puedo medir exactitud, ¿ok? Cuando yo comparo la media de una distribución de varias mediciones con un valor de referencia, yo puedo calcular la exactitud en química analítica, ¿va? Ahora bien, en esta figura nosotros podemos ver tres distribuciones normales, pero ahora lo que cambia es una desviación estándar diferente. Si ustedes se fijan, el área bajo la curva es la misma, es el 100%, pero hay diferentes curvas, podríamos decir. ¿Se acuerdan de la figura de las medidas de una distribución? Esta, por ejemplo, sería platicúrtica, esta sería mesocúrtica y esta leptocúrtica, ¿verdad? Pero aquí, si se fijan, no estamos hablando de kurtosis, estamos hablando de la distribución. Obviamente, entre más grande sea la distribución, mayor dispersión hay entre los datos y, por lo tanto, si fuera química analítica, habría menor precisión. Aquí, de la 1, 2 y 3, podríamos decir que esta es más precisa, esta es menos precisa. ¿Por qué? Porque tenemos un grado menor de concordancia entre las mediciones, ¿ok? Cuando se habla en las epidemias de aplanar la curva, tiene que ver con esto. Significa que los casos se van a ir presentando de manera más dispersa a través del tiempo, ¿ok? En este caso. Ahora regreso a esta figura porque si yo pusiera aquí un valor de referencia, podría decir que la M2, esta sería más exacta, ¿verdad? Y las tres tendrían la misma precisión. En este caso, las tres son igual de exactas, pero tienen diferente precisión. Si fuera el caso de hablar en el contexto de química analítica. Ahora bien, aquí tenemos un ejemplo en el área epidemiológica o en el área diagnóstica. Tenemos en el eje de las X valores de glucosa en sangre, es decir, glucemia, ¿ok? Tenemos la frecuencia de estos valores de glucemia en una población. En el primer caso tenemos la misma media, diferente desviación estándar. ¿Qué significa? Que aquí tenemos una población que tiene casi dos poblaciones que tienen la misma media en cuanto a glucosa en sangre. En este caso, en el caso B, tenemos dos poblaciones que tienen, en el caso A, perdón, la población 1 y 2 tienen la misma media, pero tienen diferente desviación estándar, ¿ok? En el caso B, tenemos dos poblaciones que tienen la misma desviación estándar, pero tienen diferente media. En este caso hablo de una población que es más heterogénea aquí y esta es esta de aquí es más homogénea y esta es más heterogénea. ¿Qué significa? Que aquí probablemente haya gente que tiene hipoglucemia e hiperglicemia y en este caso pues la mayoría de las personas caen cerca del valor central. Podrían ser, no sé, un grupo de deportistas, alguien que tiene ciertos mismos hábitos alimenticios, no sé, ¿verdad? En este caso, cuando tenemos diferente media, pues aquí estamos viendo que tiene la misma desviación estándar, pero pues podríamos hipotetizar que a lo mejor tenemos un grupo
saludable y otro enfermo, no sé, aquí no me dan más información, pero sí estoy viendo dos diferentes comportamientos. Esta gráfica está padre porque aquí podemos ver en el eje de las X una variable continua como es el peso, y en este caso tenemos en el eje de las Y la frecuencia. Si ustedes se fijan, esta distribución de datos, pues yo al momento de calcularle la media y la desviación estándar, pues puedo empezar a estandarizar mi distribución de datos. Si ustedes se fijan en las barras, es la distribución de datos de frecuencia real, y en la línea continua pues es mi distribución normal estandarizada, es decir, estoy ajustando estos datos de pesos reales a una distribución teórica, una distribución normal. Por eso les decía en la diapositiva anterior que es padrísima la estadística, las matemáticas, porque ustedes pueden ver una variable como peso que al momento de graficarla en una población, o sea, estos son cada montón de individuos que se muestrearon, y nosotros aquí hicimos esta gráfica y se ve cómo estos datos se ajustan a una distribución teórica, con una media y con una desviación estándar, ¿ok? Entonces quedaría así. ¿Para qué me sirve ajustar esos datos reales a unos datos teóricos? Pues simplemente podemos ver, si yo quisiera calcular, por ejemplo, qué porcentaje de la población está entre 78 kilos y 105 kilos, pues voy a ver que está más de 105 kilos está aquí, ¿verdad? Entre 92 y 105, perdón. 92 y 105 kilos, perdón. ¿Qué porcentaje de la población va a caer ahí? Pues caí el 34%. ¿Por qué? Porque yo puedo calcular el área bajo la curva. Cuando yo ajusto esta distribución a la distribución normal, yo puedo calcular el área bajo la curva entre x1 y x2. Hago mi integral y me da la probabilidad de que un individuo de esta población al azar, yo lo tomo, ¿qué probabilidad hay de que caiga entre 92 y 105? Pues un 34%, ¿ok? Si yo estuviera vendiendo pantalones, dijera, ¿cuántos pantalones voy a vender de esta talla, de la talla de entre 92 y 105? Pues hay una probabilidad que de 100 pantalones, 34 se me van a vender de esa talla. Entonces yo al momento de surtir mi tienda, pues simplemente pido 34, de 100 pantalones pido 34 de esa talla, ¿ok? Porque es la mayor probabilidad de que se vendan, ¿sí? No voy a comprar 5 o voy a comprar los 100 de esa talla, ¿por qué? Porque se me van a quedar la mayoría, ¿vale? Entonces, si ustedes se fijan, aquí está otro ejemplo. Ya quitamos la distribución de frecuencia y dejamos la pura densidad de probabilidad. Entonces dice aquí el área bajo la curva inferior a 180 kilogramos, pues quedaría esta, ¿verdad? Esta que está en blanco. Y donde dice área bajo la curva superior a 108 kilogramos, pues sería lo que está con barritas. Aquí la distribución normal me permitiría inferir qué probabilidad hay de que un individuo tomado al azar pese más de 108 kilogramos, ¿ok? O es decir, cuántos pantalones tendría yo que comprar para surtir a mis clientes mayores de 108 kilogramos, ¿ok? Si yo conozco la media y la desviación estándar de la población a la cual yo le voy a vender pantalones, pues eso se puede hacer, ¿ok? Bueno, perdón. Aquí tenemos, pues, que para poder resolver esa clase de cuestiones, pues simplemente tenemos que ajustar una distribución de datos reales a una distribución normal estándar. Aquí la distribución normal estándar no es otra cosa que una distribución con una media igual a 0, asumir que el valor de la media que tengamos va a ser igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1. Entonces, si ustedes se fijan en el eje de las X, ya no es X, ya es un valor estandarizado Z. Entonces, cuando hablamos de Z, nosotros estamos hablando ya de una distribución normal estándar o distribución Z.
Esta distribución normal estándar se describe con la siguiente fórmula. La f de z es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 2 veces pi por e a la menos z al cuadrado entre 2. Desde menos z hasta menos infinito, perdón, cuando z toma valores desde menos infinito hasta infinito. Que es esta misma de aquí. Cuando yo quiero calcular el área bajo la curva, como lo vieron en cálculo, simplemente tendría que integrar la función anterior. Cuando yo tengo el área bajo la curva desde z igual a 0 hasta z igual a 1, tengo que integrar esta función dando esos valores, ¿ok? Sería la inversa de la raíz cuadrada, 1 menos, la raíz cuadrada de 2 veces pi por e a la menos z al cuadrado entre 2 por la derivada de z, que es algo muy padre que ustedes ya saben hacer. Entonces tenemos aquí que, por ejemplo, si yo quisiera calcular el ejemplo anterior que les dije de peso, pues simplemente tengo que pasar mi variable x a una variable estandarizada z. Y en este caso la media es 78 me parece, lo vamos a ajustar a 0, ¿ok? Y la desviación estándar pues, sería 1. Entonces aquí, por ejemplo, tendría que calcular el área bajo la curva desde z0 hasta z infinito. Y tendría que calcular el valor de 108, pasarlo a z, ¿ok? Entonces, bueno, antes de seguir avanzando con ejemplos, vamos a comentarles un poquito más de lo que yo les había dicho de la distribución T, que era una adecuación a la distribución normal cuando las n's eran pequeñas. ¿Por qué? Si ustedes se fijan en esta gráfica, en el eje de las x, pues es la distribución z, son los valores estandarizados z. Y en el eje de las y, pues ya estamos hablando de distribución de probabilidad o densidad de probabilidad. Aquí tenemos tres distribuciones normales hipotéticas. En la primera es una n igual a 10. En esta, si ustedes se fijan, está más aplanada la curva. Cuando la n es igual a 100, hay un efecto. Si el tamaño de la población, porque es n mayúscula, si el tamaño de la población no influyera en la forma de la distribución normal, pues no se verían diferencias en estas curvas. Pero si ustedes se fijan, la distribución normal se ajusta mejor a la función que la describe cuando la n es igual a 1000. Y la n igual a 100, se fijan, está más aplanadita, pero todavía se ve normal. Ya cuando la n es 10, ya el efecto es más grave, ¿ok? Entonces ya se tendría que usar una distribución T. En este caso, aquí la teoría nos dice que cuando la n es mayor de 40, ya es bueno para una distribución normal, ¿ok? Entonces, n menores de 30, de 40, ahí sí hay que tener un poquito más de cuidado. Entre más grande sea la n, más se va a ajustar a la distribución normal. Vamos a empezar con un ejemplo. Aquí tenemos, para poder realizar estos ejemplos, necesitamos una tabla de la distribución normal estandarizada. Ustedes en la literatura van a encontrar muchas tablas de distribución Z. Yo les recomiendo usar esta, donde el área bajo la curva que nos da la tabla es de 0 a Z. Estas tablas, ¿para qué me ayudan? Yo sé que ustedes saben integrar y son todos unos expertos, pero para poder facilitar estos cálculos ya hay tablas donde alguien nos hizo favor de integrar cada uno de los valores desde 0 hasta z en este caso, y nos dan la tabla con los valores resultantes del área bajo la curva, desde 0 hasta el valor de z hipotético que nosotros estemos buscando. Hace unas diapositivas yo les decía que el valor real se puede llevar a estandarizar una distribución normal. Esta es la fórmula. Z estandarizada es igual a X, que es el valor experimental, menos la media, que es el valor central, entre la sigma, que es la desviación estándar poblacional, ¿ok? Aquí viene la media poblacional y la desviación estándar, que dijimos anteriormente que son los parámetros que me definen la distribución normal. Entonces vamos a hacer este ejercicio, pero lo vamos a hacer acá en
perdón. Lo vamos a hacer en esta tablita que la tenemos aquí en PDF. Yo se las voy a hacer llegar ahí al grupo de Edmode. Pero pues cualquier tablita que venga, nada más y por favor chequen que sea desde 0 hasta Z. Que hay otras que me dan esta área y otras que me dan de aquí hasta acá. Pero bueno, nosotros vamos a ver en este caso en específico el uso de esta tablita, ¿ok? Entonces tenemos estas fórmulas aquí. Aquí en esta misma hojita que la tomamos prestada de Mate Móvil, que es muy buen sitio, si ustedes quieren checar ahí también sus contenidos, son muy buenos. Y me da este ejemplo, me dice, esta área azul, si estuviéramos ahí en vivo, les pediría que por favor colorearan ahí su tablita, ¿verdad? Esta tablita me va a dar esta área azul. Esta área azul me dice aquí ya mi acordeón, el área es igual a 0.3869. Aquí la pregunta sería, ¿cuál es el valor de Z? Ya sé que aquí viene el resultado, no lo ven. De 0 a Z, ¿cuál es el valor de Z? Cuando el área es igual a este. Pues me voy a mi tablita. Como es el área azul, toda esta parte de aquí, esto corresponde al área bajo la curva. Estos son los valores de Z. Ahorita les digo cómo usarlo. Entonces buscamos área es igual a 0.3869. Vamos a buscar 0.3869, pero aquí 0.3869. Aquí está. ¿Ok? Ahí no se grabó. Bueno. 0.3869. Vamos a marcarlo. ¿Sí se marcó? Sí. Ahí está. 0.3869. Ya encontré el área bajo la curva. Ahora que tengo que contestar, ¿cuál es el valor de Z? Pues me voy aquí. Valor de Z es igual a 1.20. 1.2, ¿verdad? Si yo avanzo para acá, ¿sí ven el valor de aquí? 1.20. 1.21. ¿Ok? 1.2, 1, ¿ok? 1.21. Este es el valor de Z. Cuando el área bajo la curva corresponde a 0.3869, este valor de Z es 1.21, ¿ok? ¿Sí? Aquí está el acordeón. Si hubiera sido al revés, a ver, ¿cuál es el área bajo la curva desde 0 hasta Z igual a 1.21? Pues me voy a Z, 1.2, ¿verdad? 1.20, 1.21. ¿Cuál es donde se interceptan estos dos? Es 0.3869. El área bajo la curva, esto azulito, es igual a 0.3869. Es en este caso, ¿ok? Vamos a regresar a nuestra presentación. Aquí está. Y vamos a ver otro ejemplo. Dice aquí, dada la distribución normal estándar, calcular el área bajo la curva arriba del eje Z, entre Z igual a menos infinito y Z igual a 2. En el pizarrón es más padre, ¿verdad? Porque dibujamos nuestra distribución normal. En su cuaderno, en sus apuntes, necesito que hagan su distribución normal bonita, así con ganas, así muy padre, porque se las voy a revisar. Entonces, obviamente aquí es el 0, ¿verdad? Estamos trabajando pura distribución normal estandarizada. Me pregunta, ¿cuál es el área desde menos infinito, hasta Z igual a 2? Pues yo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Identificar aquí el 2, ¿verdad? Aquí está, entonces lo marco y dice desde menos infinito, que está hasta acá, hasta 2. Entonces, ahí en su cuaderno, con el colorcito que más les guste, les voy a pedir por favor que dibujen esa área, así de azulito si quieren, ¿sale? Para que vayan viendo cuál es el área que me está pidiendo el problema. Aquí yo la tengo marcada con esta línea roja. Es desde aquí hasta aquí, ¿ok? ¿Cómo resolverlo? Pues podríamos integrar, ¿verdad? La ecuación desde menos infinito hasta Z igual a 2. Pero como no queremos integrar, nos vamos a ir a nuestra tablita. ¿Cómo vamos a calcular esto? Pues si se fijan, el área bajo la curva que nos da la tabla es desde 0 hasta Z, ¿ok? Entonces voy a dividir en dos este problema. Uno va a ser desde aquí, desde 0 hasta Z igual a menos infinito. Y la otra es desde 0 hasta 2, ¿ok? Entonces busco, este pedacito es lo que corresponde en la tablita que vimos hace rato, ¿ok? Entonces Z vale 2, 2.0, ¿ok?
2.0, 2.00, ¿ok? Entonces voy aquí y aquí y este es el valor que estoy buscando. 0.4772, ¿ok? Si ustedes pusieron atención, atrás dijimos, en las diapositivas anteriores, perdón, que desde la media dividía exactamente a la mitad la distribución. Entonces, ¿cuál es el área bajo la curva desde 0 hasta menos infinito? Pues exactamente la mitad, que es 0.5. Entonces, si yo dibujo de aquí a aquí, es la mitad de mi distribución. Y si yo dibujo de aquí a aquí, aquí si quieren pueden ponerle un color para este y otro color para este, ¿ok? Es 0.4772, que fue el valor que sacamos aquí, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el área desde aquí hasta aquí? Ah, pues sumo. 0.5, que es de la menos infinito hasta 0, es 0.5. Ah, lo anoto aquí. Más el área bajo la curva desde 0 hasta 2 es este valor, 0.4772. Ah, lo anoto. Entonces sumo, ¿verdad? 0.5 más 0.4772 y me va a dar 0.9772. Ese es el área bajo la curva, ¿sale? Desde aquí hasta aquí. Eso corresponde a 0.9772, ¿sale? Ya contesté mi primer ejercicio. Luego el siguiente dice, ¿cuál es la probabilidad de que una z tomada al azar, es decir, una z de las que están aquí, tomada al azar de entre los valores de z, o sea, de los posibles valores de z, esté entre menos 2.55 y más 2.55? Recordemos que el área bajo la curva es desde menos infinito hasta infinito, ¿ok? Y cada uno de estos son las puntuaciones z que corresponden a cada una de las desviaciones estándar, que fue lo que vimos con anterioridad en la distribución normal. Entonces dice aquí, ¿cuál es la probabilidad de que esté z entre menos 2.55 y más 2.55? Ah, pues marco. Lo primero que tengo que hacer es marcar en mi gráfica. Primero hago mi dibujo, así muy mono, y luego marco menos 2.55, ¿dónde está? Pues más o menos aquí. Y más 2.55 aquí. Entonces agarro un colorcito y me pongo a dibujarlo, ¿va? A rellenarlo aquí. Ese es el área que yo voy a calcular. Voy a usar mi tabla. Recordemos, jóvenes, que la distribución es simétrica. De aquí para acá y de aquí para acá vale lo mismo. Significa que en las tablas, si ustedes se fijan, no hay valores negativos. ¿Por qué? Porque valen lo mismo. Lo mismo me da buscar más 2.55 que menos 2.55. Es del mismo valor, ¿ok? Entonces ya marqué el área que estoy buscando. ¿Qué es lo que debo de buscar? Pues primero, ¿cuánto vale de aquí? Ay, ya me adelanté. Del 0 a 2.55. Me voy a mi tabla en el eje de las X donde dice Z. Voy a buscar 2.5. Ya lo hallé. Este sería 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54 y 2.55. Este es el valor que corresponde al área bajo la curva desde 0 hasta 2.55. Ya lo anoto aquí, ¿verdad? Si estoy bien, 0.4946, ¿sí, verdad? Entonces el área bajo la curva de aquí a aquí, esto equivale a 0.4946, ¿ok? Del otro lado, del lado negativo, es exactamente el mismo valor. Si ustedes se fijan, es el mismo valor. No hay necesidad de ponerlo negativo porque acuérdense que el área bajo la curva siempre va a ser positiva, porque las probabilidades no pueden tomar valores negativos, ¿ok? Entonces tomamos 0.4946 más 0.4946. Son estos dos valores que son iguales. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un valor tomado al azar de z tome valor entre menos 2.55 y menor que 2.55? ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad? 0.9892. Ese es el valor. ¿Vale? ¿Sí quedó claro? Vamos a ver otro ejercicio. ¿Cuántos valores de z están entre menos 2.74? Lo marco, hago mi dibujo.
y marco aquí este valor, ¿verdad? Menos 2.74 y 1.53, que es positivo. Ya medio los marqué aquí en mi tablita, ¿verdad? Entonces yo dibujo aquí esta flechita. Esta es una de las áreas y esta es otra de las áreas. Planteo primero mi problema, ¿ok? Luego me voy a mis tablas. ¿Cuál es el valor que voy a buscar? 1.53 y 2.74. Vamos a buscar primero este, 1.53. Me voy en el eje de las zetas. 1.5, ¿verdad? 50, 51, 52 y 53. Es este valor, 1.53. Voy en la tablita y veo que es 0.4370. Lo anoto por ahí. Luego voy a buscar el siguiente valor, que es 2.74. Ya dijimos que no hay valores negativos, que todos se buscan positivos. 2.74. Me voy a buscar 2.7. 70, 71, 72, 73 y 74. Este es el valor que estoy buscando. 0.4969. Los anoto. Este de aquí a aquí ya dijimos que era 0.4370, ¿verdad? Y de aquí a aquí es 0.4969. Entonces, ¿cuál es el área bajo la curva entre aquí y aquí? Pues simplemente sumo 0.4969 más 4370, ¿ok? Y el valor es 0.9339. Esto es el área bajo la curva, o esto es el número de valores que hay. Hay el 93.39% de valores entre estos dos puntuaciones de Z, ¿vale? Acuérdense que la frecuencia es análoga a la probabilidad. Tenemos aquí que la distribución, bueno, dada la distribución normal estándar, calcular la probabilidad de que Z sea mayor o igual a 2.7. Hago mi gráfica, la dibujo así muy bonita, agarro mi colorcito y ¿dónde voy a colorear aquí? El área que es mayor que es de Z hacia infinito, ¿ok? Entonces voy a dibujar esta parte. Esto que está en la línea roja es el área que estoy buscando. Si fuera menor que, pues sería para acá, pero no me está pidiendo mayor que. Entonces voy a buscar 2.7, ¿verdad? 71, perdón, 2.71. Me voy al eje de las zetas, 2.7, ¿verdad? 2.70, 2.71. Este es el valor que estoy buscando. Pero aquí no es tan fácil porque fíjense bien, este es el área de 0 a 2.71. De 0 a 2.71. Pero yo estoy buscando esto que está marcado en rojo. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Recordemos que el área bajo la curva desde 0 hasta infinito es de 0.5. Entonces, a 0.5 le voy a quitar esta área que no me interesa. Yo nada más quiero la cola esta. Entonces, 0.5 menos este pedazo que no quiero, 0.4966, es igual a 0.0034, que es el área que está aquí. Ustedes que habían dibujado esta partecita, ¿ok? Esto es lo que yo quiero. Entonces, ese es el área bajo la curva, 0.0034. Fíjense bien, ¿ok? Cuando es una cola, se le resta 0.5, el área bajo la curva que no queremos. Viene otro ejemplo. Dada la distribución normal estándar, calcule la probabilidad de que Z sea mayor que 0.84 y menor que 2.45. Fíjense bien, Z debe de ser mayor que 0.84, marco 0.84, y menor que 2.45. El área que yo quiero es esta, ¿va? Ni siquiera es la cola ni es esta parte de aquí. ¿Cómo lo vamos a calcular? Primero que nada, que nos quede bien claro cuál es el área que quiero sacar. Ya que la dibujo, que la coloreo con el colorcito que más me guste, me voy a las tablas. Voy a buscar primero 0.84. Me voy al valor de Z de 0.8, 0.80, 0.81, 0.82, 0.83. Y aquí me equivoqué, chicos. No es 0.83, es 0.84. Es esta de acá. Vamos a cambiarlo.
0.84 y el valor cambia a 0.2995. Ok, no pasa nada, vamos a cambiarlo acá. 0.2995, que no se nos olvide. 0.2995, ok. Sí, vamos bien, 0.2995 es 0.84. Una disculpa, se me pasó ahí. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ya que lo anotamos, pues nos regresamos ahora a ver este, que es 2.45. Esta área corresponde de aquí a aquí, ¿ok? Y la siguiente área es desde 0 hasta 2.45. Vamos a ver si lo tengo bien, ¿verdad? Me voy al valor de z, 2.4. 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44 y 2.45. Y este es el valor 0.4929. Ahí sí estoy bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces me voy para acá y ya yo lo tenía acomodado. Ya lo corregí, ¿verdad? 0.2995 y este vale de aquí a aquí. Esta área de aquí podrían dibujarla por favor en su cuaderno de un color. Y esta otra área de 0.4929 es desde 0 hasta este valor. Aquí podrían dibujarla de otro color. ¿Cuál es el área que me está preguntando el problema? Esta área de aquí, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Pues simplemente a 4929 le voy a quitar la parte que no quiero, que aquí hay que corregirla porque su maestra se equivocó. Es 29.95, no pasa nada, ¿sale? A punto 4929 le restamos punto 2995, ¿a qué es igual? Pues corregimos, ¿verdad? Sacamos nuestra calculadora. Si estuviéramos ahí en vivo en la clase, pues les preguntaría, ¿verdad? 0.4929 menos 0.2995 y eso me da un igual de, déjenlo corrijo, 0.204, ¿ok? Listo. Esa sería nuestro resultado. Esta área de aquí, 0.2995. Ahí así estoy bien, chicos. Si vean, 0.4929 menos 0.2925. No es cierto. No es 25, es 95. Es que es clase en vivo, ¿ah? Por eso lo estamos teniendo un poquito de correcciones. No pasa nada. Entonces es 29.95, ¿ah? Aquí el resultado está mal, hay que corregirlo. Es este que voy a escribir ahorita, es 0.1934, ¿ok? Sí, ese es el resultado. 29.95, sí estoy bien, muy bien. ¿Qué pasa aquí? Yo calculé, más bien, saqué de tablas el valor del área bajo la curva de aquí a esta línea, ¿verdad? Y luego el área bajo la curva de 0 hasta el otro valor de z. Yo el área que quiero es la diferencia entre esta y esta, por eso hago la resta. Esta área de aquí corresponde a 0.1934, ¿ok? Entonces, ese por favor, chequenlo de todas formas ahí en casa y ahí en comentarios me pueden decir si estoy bien o estoy mal, ¿ok? Vayan dibujando por favor el área bajo la curva en sus apuntes. Y por último, chicos, pues dejaríamos esta pequeña tarea, ya con esto para evaluar. Sería ejercicios de la página 113 a la 114 y serían los problemas 4.6.1 al 4.6.15. Esos serían los ejercicios que hay que resolver. Les mando un saludo. Espero que no haya sido muy confusa la clase. Es complicado para todos, creo, dar clases así, pero no pasa nada. Nos adaptamos y aprendemos. Espero que estén bien, que se mantengan saludables y espero verlos pronto, chicos. Gracias. Pásenla bien. Los problemas son de nuestro libro de texto, que es el Daniels, ¿ok? Bioestadística de Daniels. Saludos, bye.